Gloria sea el nombre del Señor. Gloria sea el nombre del Señor. Muy bien, saludo a todos los hermanos y hermanas con la paz de Cristo Jesús. ¿Quién les habla? El evangelista Lucas Esteban Romero en este precioso mediodía. Gloria sea el nombre del Señor, que el Señor nos ha dado, amén, en su gracia y en su misericordia. Amén, gloria sea el nombre de Jesús. Y bueno, quería en este día compartir este devocional, gloria a Dios, cortito, acerca de la explicación de la parábola del mayordomo infiel. Gloria sea el nombre del Señor, una parábola muy hermosa, gloria sea el nombre del Señor, y que tiene mucho condimento espiritual, mucho sabor espiritual para este tiempo. Gloria a Dios, dándonos enseñanzas bíblicas, principios bíblicos, verdades bíblicas para la iglesia de Jesucristo. Amén, gloria sea el nombre del Señor. Como les dije, libro del Evangelio según San Lucas se encuentra este pasaje, la parábola del mayordomo infiel. Gloria a Dios. Capítulo 16 del libro del Evangelio según San Lucas, y tomamos lectura del primer versículo. Y dice la palabra del Señor. Dijo también a sus discípulos: había un hombre rico que tenía un mayordomo, y este fue acusado ante él como disipador de sus bienes. Entonces le llamó y le dijo: ¿qué es esto que oigo acerca de ti? Da cuenta de tu mayordomía, porque ya no podrás ser mayordomo. Entonces el mayordomo dijo para sí: ¿qué haré? Porque mi amo me quita la mayordomía. Cavar no puedo, mendigar me da vergüenza. Ya sé lo que haré, para que cuando se me quite de la mayordomía me reciban en sus casas. Y llamando a cada uno de los deudores de su amo, dijo al primero: ¿cuánto debes a mi amo? Él dijo: 100 barriles de aceite. Y le dijo: toma tu cuenta, siéntate pronto y escribe 50. Después dijo a otro: ¿y tú cuánto debes? Y él dijo: 100 medidas de trigo. Él le dijo: toma tu cuenta y escribe 80. Y alabó el amo al mayordomo malo por haber hecho sagazmente, gloria sea el nombre del Señor, porque los hijos de este siglo son más sagaces en el trato con sus semejantes que los hijos de luz. Y Jesús dice en el versículo 9, hermano, gloria sea el nombre del Señor: y yo os digo, ganad amigos por medio de las riquezas injustas, para que cuando éstas falten, gloria a Dios, os reciban en las moradas eternas. El que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel, y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Pues si en las riquezas injustas no fuisteis fieles, ¿quién os confiará lo verdadero? Y si en lo ajeno no fuisteis fieles, ¿quién os dará lo que es vuestro? Ningún siervo puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Gloria sea el nombre de Jesús. Muy bien, hermanos, gloria sea el nombre del Señor. Vemos aquí esta enseñanza del maestro, gloria a Dios, hablando acerca del mayordomo infiel, gloria a Dios. Y vemos que aquí empieza Jesús contando esta parábola acerca de este hombre que era un mayordomo, gloria a Dios, y dice que había sido acusado de disipador de los bienes de su amo. Gloria sea el nombre del Señor. O sea, era un hombre que había derrochado los bienes de su amo, que lo había malgastado o había hecho movimientos extraños. Gloria sea el nombre del Señor. Y esto llegó, gloria a Dios, esta noticia llegó delante del amo, gloria a Dios, que bueno, le llama la atención en este caso. Entonces habla con él y le dice: mira, prepárate, porque no vas a ser más mayordomo, te voy a sacar de la mayordomía y vas a ser, echado, porque los mayordomos vivían en la casa, comían de lo que le daba a su señor, ellos se encargaban de administrar todos los bienes, gloria a Dios, y comían de todo lo que el señor le daba. Ahora, echarlo significaba largarlo a la calle sin nada. Gloria sea el nombre de Jesús. Ahora vemos, gloria a Dios, que en ese momento Jesús, gloria a Dios, enseña esta parábola, gloria a Dios, y dice que en ese momento el mayordomo se pregunta, dice: ¿qué voy a hacer ahora? Porque me van a sacar la mayordomía. Yo mendigar me da vergüenza, cavar no puedo, no, tal vez era un hombre mayor, tal vez ya tenía muchos años de estar en la mayordomía y ya se le complicaba un poco el tema de trabajar, ¿no? Porque por eso dice: mendigar me da vergüenza, cavar no puedo. Dice: ¿qué voy a hacer? Entonces dice que en ese momento él pensó y empezó a llamar a todos los deudores que tenía su amo, y uno por uno los llamó y le empezó a decir: mira, ¿cuánto le debes a mi amo? Y uno le decía: bueno, tú le debes 100 barriles de aceite. Bueno, escribe ahora, agarra tu cuenta y escribe 50. Gloria a Dios. Y empezó a bajarle a todos, gloria a Dios, las deudas que tenían con el amo. Y entonces esto llegó también a oído del amo y dijo: realmente este es un hombre, es un mayordomo sagaz. Realmente sagazmente ha hecho. Él estaba viendo que se estaba quedando sin trabajo acá y que iba a parar en la calle, y él ya empezó a pensar en lo porvenir, hasta incluso en su futuro, porque es así. Gloria a Dios, este hombre dijo: yo
voy ahora, salgo a la calle y quedo en la calle y quedo en la nada. Gloria a Dios. ¿Y qué tengo que hacer? Y entonces él pensó en su futuro. Gloria a Dios. Y eso es lo terrible de esta parábola, hermanos, para nosotros en este día. Gloria sea el nombre del Señor. Entonces en ese momento dice que el amo, alabó al mayordomo malo. Gloria sea el nombre del Señor, porque hizo sagazmente, gloria a Dios. Y en ese momento Jesús aclara y dice, porque los hijos de este siglo son más sagaces, gloria a Dios, con el trato, con sus semejantes que los hijos de luz. Mire, y esto es para nosotros, hermanos, gloria sea el nombre del Señor. Los hijos de este siglo sabemos que son el mundo, gloria a Dios, la gente que no conoce al Maestro, que no conoce a Jesús, que no conoce la salvación a través de Él, gloria a Dios. Y los hijos de luz somos nosotros, los que hemos conocido la luz del Evangelio de Jesucristo. Gloria sea el nombre del Señor. Y en ese momento Jesús dice, ganad amigos por medio de las riquezas injustas, para que cuando éstas falten, os reciban en las moradas eternas. Escuche bien eso, gloria a Dios. Dice, ganad amigos, gloria a Dios, por medio de las riquezas injustas, para que cuando éstas falten, os reciban en las moradas eternas. Miren qué terrible. Aquí el Maestro nos estaba hablando, hermanos, acerca de algo muy, muy terrible en este tiempo. Y estamos hablando acerca de dar y recibir, ¿sí? Gloria sea el nombre del Señor. Aquí vemos, hermanos, gloria a Dios, que Jesús le decía, ganad amigos, gloria a Dios, dice, con las riquezas injustas. Y cuando habla de riquezas injustas, no estaba hablando de hacer injusticias o de, gloria sea el nombre del Señor, de ir a robar o portarnos mal, gloria sea el nombre del Señor, con alguien o defraudar o estafar a personas, no, sino que la palabra del Señor aquí no habla, hermano, gloria a Dios, de que el dinero, gloria sea el nombre del Señor, las riquezas, gloria a Dios, como dice aquí, gloria sea el nombre del Señor, las riquezas injustas, está hablando acerca del dinero, de la plata nuestra, ¿me entiendes? De lo que es nuestro, de lo que es nuestro dinero. Gloria sea el nombre del Señor. Y dice que nosotros con nuestro dinero tenemos que ser sagaces. Gloria sea el nombre del Señor. ¿Por qué? Dice que nosotros tenemos que ganar, gloria a Dios, ganar amigos con el dinero que tenemos, con las riquezas injustas, para que cuando esas riquezas injustas falten, nosotros, hermanos, gloria a Dios, podamos, gloria a Dios, ser recibidos en las moradas eternas. ¿Qué quiere decir el Maestro con esto, hermano? Gloria sea el nombre del Señor. Lo que quería decir, y comparado al mayordomo infiel, que él, así como él pensó en su futuro, y sabiendo que, gloria a Dios, como todos sabemos que las riquezas son pasajeras, que todo esto se termina pronto, gloria sea el nombre del Señor, las riquezas van y vienen, gloria a Dios, nosotros sabemos que partimos de este mundo y se termina totalmente, gloria a Dios, o sea, partimos de esta tierra y todo lo que hayamos ganado aquí, bienes materiales, riqueza, lo que hemos amontonado, todo eso, hermano, ha de quedar en este lugar. Lo que ha de ir con Cristo será nuestra alma, gloria sea el nombre del Señor. Pero lo que nos quería decir Jesús acerca de esto, hermano, que nosotros seamos sagaces en este trato. Así como el mayordomo fue sagaz y pensó en su vida, nosotros seamos sagaces, gloria sea el nombre del Señor, no en nuestra vida material, sino en nuestra vida eterna. ¿Me entiende lo que le digo? Y agarrar ese dinero que nosotros tenemos, gloria a Dios, o esos bienes que nosotros tenemos, y honrar a Dios, como dice la palabra del Señor, honra a Dios con todos tus bienes. Gloria sea el nombre del Señor. Y aquí en esta palabra dice que nosotros ganemos amigos, gloria a Dios, ¿para qué? Para que cuando las riquezas injustas se terminen, cuando se termine nuestra vida, cuando se termine el dinero, gloria sea el nombre del Señor, nosotros podamos ser recibidos en las moradas eternas. Gloria sea el nombre del Señor. Vemos, hermanos, gloria a Dios, que Jesús lo que quería decir, porque después la aclara y dice, no podéis servir a dos señores, gloria a Dios, no podéis servir a las riquezas y no podéis servir a Dios, gloria sea el nombre del Señor. Entonces, ¿qué nos quería dar a entender esto Jesús, hermanos? Como hay tantas personas que hoy en día tienen este problema, gloria a Dios, de amar la riqueza o de afanarse, de turbarse, gloria a Dios, por lo material, y no quieren dar. Y nosotros tenemos que saber que el requisito número uno, hermanos, para recibir es dar. La palabra de Dios dice, hermanos, que hay que dar para recibir. Nosotros sabemos que Israel, Dios, hermanos, gloria sea el nombre del Señor, siempre demandaba esto de Israel, diciéndole que ellos tenían que dar a Dios. Por ejemplo, los diezmos, no vamos a entrar en contienda con el tema de los diezmos, pero nosotros damos los diezmos, gloria sea el nombre del Señor. Israel era demandado de parte de Dios por esto, porque realmente era un porcentaje de la bendición de Dios que venía sobre ellos, ¿me entienden? Y aparte de eso, las ofrendas voluntarias, aparte de eso, las primicias, gloria sea el nombre del Señor, que ellos entregaban, las ofrendas, gloria a Dios, que traían a Dios. Y todo esto, hermanos, lo que quería Dios con esto era que Dios, gloria a Dios, sea honrado por ellos, gloria a Dios, por las riquezas de ellos, ¿me entienden? Y Dios bendecía, y Dios fructificaba, y Dios prosperaba, gloria sea el nombre del Señor, porque Dios es poderoso y todo proviene de Él, y todo de Él, por Él y para Él, como dice la palabra del Señor. Las riquezas en este mundo pasan, gloria a Dios, lo eterno es el
del alma, gloria a Dios, pero mientras estamos en este cuerpo tenemos que honrar a Dios con todo lo que nos da, gloria a Dios. Y entonces vemos que Jesús aclara esto, gloria a Dios, acerca de dar, hermanos, de soltar para Dios, de entregarle al Señor lo que es nuestro, gloria a Dios, de honrarlo a Él, gloria a Dios. ¿Para qué? Para que cuando se termine nuestra vida nosotros podamos entrar al reino de los cielos. Quiere decir, hermano, que esto, gloria a Dios, no es el total de la salvación, pero como siempre enseña nuestro pastor en la iglesia, esto es prácticamente el 50% de nuestra salvación, el poder dar o sea, de entregar, gloria sea el nombre del Señor, lo que es nuestro para honrar a Dios, gloria sea el nombre del Señor. Entonces nosotros podemos ver que aquí Jesús nos enseña esto, de que nosotros tenemos que ser sagaces en este trato, porque nosotros aquí estamos de paso, pero lo eterno es lo de arriba, ¿me entiende? Lo que está más allá de esta vida, eso es lo eterno, y Jesús nos está dando a entender de que tenemos que soltarnos de las riquezas materiales, gloria a Dios, y entregar a Dios, porque todo proviene de Él, ¿me entienden? Por ejemplo, nosotros vemos aquí que Jesús aclara, gloria a Dios, y mire lo que dice, mire, en el verso 13 dice, ningún siervo puede servir a dos señores, amén, no, ese no, gloria a Dios. Mire lo que dice, en el verso 10 dice, el que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y dice, y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Como queriendo decir, hermanos, que aquellos que son fieles en lo poquito, ellos también son fieles en lo mucho. Pero aquellos que son injustos en lo poco, son también injustos en lo mucho. Por eso que hay muchos que dicen, no, yo no voy a dar, porque la lógica del hombre, para dar, primero hay que tener, o hay que almacenar, hay que juntar. Gloria, esa es la lógica del ser humano, ¿sí? Gloria a Dios, juntar para poder dar. Pero ¿qué pasa? Hay mucha gente que junta y no quiere dar, son avaros, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Se juntan y forman amor a las riquezas. Gloria al nombre del Señor. Pero la palabra del Señor nos dice a nosotros que para poder recibir nosotros tenemos que dar. O sea que es a la inversa. La lógica de Dios es ilógico totalmente para nosotros, ¿sí? O sea, si nosotros queremos recibir, tenemos que dar. Tenemos que dejar que Dios, gloria a Dios, sea honrado por nuestras riquezas, bendecirlo a Él, gloria a Dios. Y esto es lo que Dios quiere de nosotros. Por ejemplo, hermano, la lógica de Dios es que para vivir primero tenemos que morir, ¿sí? Morir al egocentrismo, al yo, a la carne, gloria a Dios, para poder vivir espiritualmente. Mire, estas son las cosas que el Señor nos enseña a través de esta hermosa parábola en esta noche, en este mediodía. Gloria sea el nombre del Señor. Pero vemos, hermanos, que muchos dicen, no, primero tú tengo que juntar para poder dar. No, si no das en lo poco, no vas a dar en lo mucho, Dios lo sabe. Si sos injusto en lo poco que tenés, cuando tengas más, no vas a cambiar, vas a seguir siendo lo mismo. Gloria a Dios. De la misma manera, la persona que es fiel en lo poco, mientras más tenga, va a seguir siempre fiel, porque sabe quién es el que se lo da, gloria a Dios, y sabe, gloria a Dios, quién es Dios. Gloria sea el nombre del Señor. Ahora, vemos aquí una aclaración más, hermano, gloria a Dios, y dice la palabra del Señor en el versículo 12, mire lo que dice Jesús, y si en lo ajeno, dice, no fuiste fieles, ¿quién os dará lo que es vuestro? ¿Me entiende? Mire, escuche bien esto. Si en lo ajeno no fuiste fieles, ¿quién nos dará lo que es vuestro? Como diciendo, hermanos, si lo que tenemos aquí en este mundo, ¿sí? Las riquezas, los bienes materiales, todo esto, hermanos, que no es nuestro, sino que nos fue dado, porque nosotros partimos de este mundo, hermanos, y nos quedamos sin nada. O sea que no es que es mío y yo me esfuerzo por... No, todo esto es de Dios, ¿sí? Todo esto fue dado de Dios. Lo que llegamos a conseguir, lo que no llegamos, todo esto fue porque Dios lo quiso de esta manera. O sea que es algo ajeno, es algo de Dios para nosotros. Pero si en lo ajeno, dice la palabra del Señor, hermanos, nosotros no fuimos fieles, ¿quién? Pregunta el maestro, ¿quién os dará lo que es vuestro? Hermano, lo nuestro está en el reino de los cielos, lo nuestro está arriba. Nosotros, o sea, nuestra ciudadanía no es de aquí de los hombres, nuestra ciudadanía está con Cristo en los cielos. Nosotros somos herederos juntamente con Cristo, gloria al nombre del Señor, de un reino maravilloso, de una ciudad santa. Gloria a Dios, ese es nuestra ciudad. Nosotros somos ciudadanos del reino de los cielos, por lo tanto, hermano, la palabra del Señor dice, si en lo ajeno, si lo que tienen acá no son fieles, ¿quién le va a dar a ustedes lo eterno? Lo que realmente nos pertenece, que es la salvación, gloria a Dios, o nuestra ciudadanía allí en los cielos. Gloria al nombre del Señor. Y vemos, hermano, que Jesús aclara esto como diciendo, tenemos que
Gloria sea a Dios, ser sensatos, gloria a Dios, ser sagaces en estas cosas. Y para recibir, poder dar. Y para dar la vida eterna, también soltarnos de lo material y no hacer, gloria a Dios, amor o hacernos avaros. Gloria sea al nombre del Señor. Y tener amor al dinero, amor a las cosas terrenales. Gloria sea al nombre del Señor. Porque todo esto pasa. Todo esto, gloria a Dios, se termina en algún momento. Gloria sea al nombre del Señor. Y lo que es verdadero es lo que está después de esta vida. Gloria sea al nombre del Señor. Nosotros conocemos las historias de los egipcios, por ejemplo, que estos hombres cuando morían, los grandes faraones, gloria sea al nombre del Señor, la gente grande de aquel entonces moría, lo encerraban en cuartos con una gran cantidad de monedas de oro, gloria a Dios, de riquezas, de piedras preciosas. ¿Por qué? Porque ellos decían, ellos amontonaban toda esa riqueza para que la persona que moría en la otra vida, ¿sí?, pueda tener cómo manejarse. Pero es totalmente banalidad esto, ¿sí? Porque no tiene nada que ver. La riqueza corruptible, por ejemplo, aquí la llama, gloria sea al nombre del Señor, ganancias injustas, ¿sí? El dinero es de aquí de la tierra, es, gloria a Dios, totalmente vanidad aquí en la tierra, ¿sí? Y es corruptible, gloria a Dios, pero lo que la palabra del Señor nos habla a nosotros es hacer tesoro en los cielos, dice, donde la polilla y el orín no corrompen, gloria sea al nombre del Señor. Ese es el propósito de Dios con nosotros, hermanos, que nosotros honremos a Dios, así como Israel honraba a Dios con sus bienes, así nosotros también en este tiempo honrar al Señor, gloria a Dios, para poder recibir lo que es nuestro de parte del Señor. Amén. Por eso dice, ningún siervo puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno, o amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. Gloria a Dios. Y dice y aclara Jesús terminando, no podéis servir a Dios y a las riquezas. Gloria sea al nombre de Jesús. Por eso que el Señor nos ayude, hermanos, a poder oír la voz del Señor, a poder dar, gloria a Dios, para la obra de Dios, para el progreso del Evangelio. Gloria sea al nombre del Señor, para poder, gloria a Dios, por ejemplo, lo que el Señor nos está demandando a nosotros, porque esto es de lo que Dios nos demanda en nuestro corazón. Muchas veces nosotros, si tenemos momentos de oración, momentos de súplica, vamos a sentir de parte de Dios dar, gloria a Dios. Vamos a ser llamados a esto y Dios va a bendecir, amén, gloria a Dios, nuestra obediencia para la gloria y la honra de su nombre. Amén, gloria sea al nombre de Jesús. Así que, mis hermanos, que el Señor los bendiga y espero que esta explicación de esta parábola sea de bendición para todos ustedes. Amén, que la paz de Cristo sea sobre todos ustedes en este día. Gloria sea al nombre del Señor.